¿Qué harías si tus hijos vieran el infierno con sus propios ojos y regresaran cambiados para siempre? Y si te dijera que esto ocurrió y que el cielo lo confirmó con un milagro presenciado por más de 70,000 personas, incluidos periodistas y ateos, lo que estás por descubrir puede estremecer tu alma y despertar una fe dormida desde hace décadas. En este video, comprenderás por qué Dios eligió a 3 niños analfabetos, en el interior de Portugal, para entregar una advertencia celestial urgente a la humanidad. Una advertencia sobre guerra, pecado, infierno y salvación. Dale like, comenta o comparte si esta historia ya tocó tu corazón. Era 1917. Europa sangraba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Hombres morían por miles. El futuro de la humanidad parecía escurrirse entre los dedos de la razón. Y Portugal vivía bajo un gobierno que perseguía a la Iglesia, cerraba conventos y expulsaba religiosos. Parecía que el cielo se había callado, pero fue precisamente en este escenario de dolor e incredulidad que algo extraordinario sucedió. En la pequeña aldea de Aljustrel, 3 niños, Lucía de 10 años, Francisco de 9 y Jacinta de 7, cuidaban un rebaño de ovejas y rezaban el rosario todos los días. No sabían leer, nunca habían salido de su región, pero el cielo los eligió. Antes incluso de las apariciones de la Virgen, un ángel se les apareció 3 veces. Se presentó como el ángel de la paz y les enseñó oraciones profundas. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Pero había algo en la mirada del ángel, como si preparara los corazones para algo aún más grandioso. Y fue entonces que, el 13 de mayo de 1917, en medio del campo, envueltos por una luz repentina como un relámpago, los 3 vieron a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol. Su rostro sereno, su manto bordado en oro y su presencia que irradiaba paz. Ella dijo: «Soy del cielo», pidió que regresaran allí el mismo día, durante 6 meses seguidos, y hizo una petición simple pero poderosa, que rezaran el rosario, todos los días por la paz en el mundo y por la conversión de los pecadores. Esa mujer hablaba con ternura, pero con autoridad. Solo Lucía oía sus palabras. Francisco y Jacinta la veían, pero no la escuchaban, y aún así, sus corazones ardían. La presencia de la Virgen dejaba en ellos una paz que ninguna explicación humana podría dar. Al final de la aparición, la señora subió al cielo, dejando a los pequeños en silencio, profundamente conmovidos. Fue el inicio de una jornada de fe, dolor, coraje y gloria. El Señor revela sus secretos a los que le temen, Salmo 2514, y esos niños, inocentes y puros, tenían el corazón preparado para escuchar los secretos del cielo. En cada nueva aparición, el mensaje de la Virgen se volvía más intenso. En junio, anunció que Francisco y Jacinta irían pronto al cielo, y que Lucía debía permanecer más tiempo para cumplir una misión. En julio, les mostró una visión del infierno, un mar de fuego donde caían almas como brasas. Los gritos de desesperación resonaron en sus corazones. La escena fue tan real y aterradora que Jacinta comenzó a ofrecer todo por los pecadores. Si las personas supieran lo que es el infierno, harían todo para no ir allí, decía ella. Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y reveló 3 secretos. Pero mientras el cielo hablaba, la tierra reaccionaba con dureza. Los niños fueron ridiculizados, perseguidos, arrestados y amenazados. Llegaron a ser interrogados por autoridades civiles y amenazados con ser hervidos en aceite, pero aún así, no cedieron. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 510. Y entonces llegó el día prometido, 13 de octubre de 1917. Más de 70,000 personas estaban en la cova da Iria. Llovía intensamente, el suelo era barro, el cielo, nublado. De repente, la lluvia cesó. La señora apareció, como había prometido. Lucía preguntó su nombre. Ella respondió: «Soy la señora del Rosario». Pidió que construyeran una capilla y continuaran rezando todos los días. Entonces, levantó las manos.
Lo que sucedió a continuación fue conocido como el milagro del sol. El sol giró sobre sí mismo, lanzó luces multicolores, descendió como si fuera a caer sobre la multitud y luego volvió a su lugar. En minutos, el suelo empapado estaba seco, las ropas también. El fenómeno fue presenciado por periodistas, escépticos y creyentes. Era como si el cielo dijera: estoy aquí. Fue una señal pública, imponente, visible. El mundo ya no podía ignorar. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 191. Pero, ¿qué quiso decir realmente la señora? ¿Cuál era el verdadero corazón de ese mensaje? En el próximo capítulo, profundizaremos en los 3 secretos de Fátima, visiones, advertencias y promesas que aún hoy claman por conversión. No te vayas, lo más impactante aún está por venir. En el corazón de un claro humilde, rodeado de silencio y misterio, Nuestra Señora reveló algo que resonaría durante todo el siglo XX y aún más allá. 3 secretos, 3 mensajes tan profundos e impactantes que cambiarían la historia espiritual del mundo, pero no fueron entregados con rayos ni truenos, sino con la delicadeza de una madre que ama, advierte y espera. Era el 13 de julio de 1917. El sol brillaba sobre la cova d'Airia, pero algo mucho más poderoso iluminaría ese momento, una revelación venida de lo alto. La Virgen mostró a los 3 niños una visión aterradora, un paisaje de sufrimiento eterno, llamas y almas cayendo. Era el infierno, una visión breve, pero tan intensa que Jacinta nunca la olvidaría. Sus ojos de niña jamás volverían a ser los mismos. Lucía relató después, asustados, levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: ¿habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Y entonces vino el ruego, orar, ofrecer sacrificios, consagrar el mundo a su inmaculado corazón. No era una amenaza, era una invitación, el cielo ofreciéndonos un camino de regreso. Ese fue solo el primer secreto, y fue apenas el inicio. Nuestra Señora continuó, hablando con dolor de lo que vendría. Si el mundo no se volvía a Dios, una nueva guerra aún más devastadora ocurriría. Era el segundo secreto. Anunciaba el surgimiento de ideologías que esparcirían error y destrucción, y pedía específicamente la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. Lo que podía parecer un simple símbolo escondía una urgencia profética. El destino del mundo estaba atado a la obediencia a esa consagración. El siglo XX vería el cumplimiento literal de estas palabras. El comunismo se extendería, las persecuciones religiosas se intensificarían, millones morirían bajo sistemas políticos que negaban a Dios. La profecía no fue una predicción vaga, fue una descripción clara de lo que, lamentablemente, se cumpliría. Santa Edith Stein, mártir del nazismo, dijo antes de morir: el mundo no será salvado por la fuerza humana, sino por el sacrificio de los inocentes. Y eso fue exactamente lo que Francisco y Jacinta ofrecieron. El tercer secreto permaneció envuelto en misterio durante muchos años. Lucía lo escribió más tarde, bajo orientación espiritual, y fue entregado al Papa Juan XXIII, pero solo fue hecho público en el año 2000. En él, una escena simbólica y profunda, un obispo vestido de blanco caminaba por una ciudad en ruinas, llena de cadáveres y sufrimiento. Subía una colina junto a otros religiosos y fieles, hasta ser asesinado frente a una cruz. El Vaticano interpretó esta visión como la representación de los sufrimientos del siglo XX, las persecuciones a la fe, y también del atentado contra Juan Pablo II, quien sobrevivió gracias a la intercesión de Nuestra Señora. El Papa dijo: una mano disparó, otra guió la bala. Pero lo más impactante no fue el simbolismo o las conexiones históricas. Lo más poderoso fue entender que, aun en medio de tanto dolor, había esperanza. El Inmaculado Corazón triunfaría. La visión terminaba con ángeles recogiendo la sangre de los mártires y llevándolos a Dios, una imagen de gloria después de la tribulación. Si morimos con Él, también viviremos con el. 2 Timoteo 2:11. Mientras estos secretos celestiales salían a la luz, la vida de los pastorcitos se convertía en una ofrenda viva. Francisco, silencioso y contemplativo,
Solo quería consolar a Jesús. Pasaba horas en oración, hasta morir en 1919. Jacinta, llena de compasión, soportó enfermedades, cirugías sin anestesia y dolores agudos, todo ofrecido por las almas de los pecadores. Murió a los 9 años, en 1920. Ambos fueron canonizados. En 2017, Lucía, por su parte, permaneció como guardiana de los secretos. Se convirtió en carmelita y vivió discretamente hasta 2005. Escribió todo con fidelidad y oración. Nunca buscó protagonismo. Su misión era clara: hacer que el mundo escuchara la voz de Fátima, y su vida silenciosa fue, quizás, el testimonio más grande de esa obediencia. Ella dijo una vez: la salvación de muchas almas depende de unos pocos que saben sufrir con amor. ¿Cuántas veces olvidamos eso en nuestra fe diaria? Pero, ¿el mundo escuchó? Muchos sí, pero muchos aún no. El llamado de Fátima sigue resonando. No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido, dijo la Virgen, y eso vale para hoy. Basta mirar alrededor, las guerras continúan, la fe se enfría, la verdad se relativiza. Nuestra Señora no vino a asustar, vino a despertar. Su llamado es simple y profundo: rezar el rosario, hacer penitencia, consagrarse a su corazón, convertirse con urgencia. Y la gran promesa, al final: mi inmaculado corazón triunfará. Esa es la esperanza que no muere. No se trata de superstición, es fe viva, concreta, una fe que pide respuesta. Y la pregunta que no podemos ignorar es: ¿estamos escuchando o seguimos sordos al cielo? En el próximo capítulo, verás cómo ese mensaje silencioso transformó naciones, tocó a papas, inspiró a santos y encendió la fe en millones de corazones. No te lo pierdas, hay milagros que aún están en marcha. Cuando el cielo habla, sus ecos no quedan atrapados en el tiempo ni en el espacio. El mensaje de Fátima, nacido en un campo remoto de Portugal, no quedó limitado a aquella aldea ni a esos 3 pequeños corazones. Cruzó fronteras, tocó naciones, inspiró a santos e influyó en decisiones al más alto nivel de la Iglesia. Lo que comenzó con oraciones murmuradas por niños, se transformó en uno de los pilares espirituales del siglo XX. La fuerza de este mensaje no venía de espectáculos ni discursos grandiosos, sino de su desarmante sencillez: rezar el rosario, hacer penitencia, convertirse, y el mundo escuchó, aunque lentamente. En 1930, la Iglesia reconoció oficialmente las apariciones de Fátima como dignas de fe. Desde entonces, millones comenzaron a peregrinar al lugar donde el cielo tocó la tierra, y más que turismo religioso, lo que se vio fue una verdadera sed de sentido, de paz y de reencuentro con Dios. Entre quienes escucharon ese llamado con profundidad estaban los papas. Pío XII, quien fue consagrado obispo el mismo día de la última aparición, el 13 de octubre de 1917, veía en Fátima una confirmación profética de su ministerio. Juan XXIII, aunque mantuvo en secreto el tercer secreto, reconocía la seriedad espiritual del fenómeno. Pablo V fue el primer papa en visitar Fátima personalmente, en 1967, en el cincuentenario de las apariciones, orando por la paz en tiempos de Guerra Fría. Pero fue con Juan Pablo II que Fátima encontró a su intérprete más íntimo. Tras sobrevivir al atentado del 13 de mayo de 1981, reconoció, conmovido, que fue salvado por la mano materna de la Virgen. Una mano disparó, otra guió la bala, dijo, y como muestra de gratitud, envió a Fátima la bala que lo hirió, hoy incrustada en la corona de la imagen de la Virgen. Consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, tal como Nuestra Señora lo pidió, y regresó al santuario en más de una ocasión. Su corazón era profundamente mariano, y su vida, una respuesta a la profecía de Fátima. Pero no fueron solo los papas quienes escucharon ese llamado. Muchos santos de nuestro tiempo también fueron marcados por Fátima. Santa Teresa de Calcuta decía que su misión de amar a los más pobres tenía en el rezo del rosario su fuerza oculta. San Pío de Pietrelcina, aún estando lejos de Portugal, animaba a sus hijos espirituales a seguir los llamados de Nuestra Señora. Santa Jacinta y San Francisco, canonizados en 2017,
se convirtieron en ejemplos vivos de que la santidad no tiene edad, y Lucía, aunque aún no canonizada, vivió una vida de profundo recogimiento, fidelidad y oración silenciosa. Escribió cartas, memorias y ayudó a difundir el mensaje con obediencia. Estos nombres, tan distintos en vocaciones y trayectorias, tenían algo en común. Todos escucharon Fátima como un llamado personal. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. JN 1516, dijo Jesús, y María, con su voz de madre, sigue repitiendo ese llamado en los corazones dispuestos a escuchar. Hoy, el santuario de Fátima es uno de los más visitados del mundo, pero más importante que el número de peregrinos es lo que allí sucede. Conversiones, reconciliaciones, curaciones espirituales. El silencio de la cova Dairia aún habla con fuerza. Allí, donde el mundo no creía, Dios levantó un trono de misericordia, y el rosario, esa oración simple y repetitiva, volvió a encontrar su lugar en los hogares, en las manos de los ancianos, en las noches de aflicción, en los corazones sedientos de paz. No es casualidad, Nuestra Señora pidió que se rezara el rosario todos los días, y cada Ave María es como un ladrillo espiritual, construyendo puentes entre el cielo y la tierra. Con el rosario, todo puede ser alcanzado, decía el Papa Pío IX, y en tiempos tan difíciles como los nuestros, la sencillez de esta oración se convierte en un arma poderosa. Fátima es, ante todo, una invitación a vivir la fe con radicalidad, sin miedo, sin vergüenza, sin tibieza, un llamado a amar a Dios con todo el corazón. ¿Pero qué hacer con todo esto? ¿Guardar en el corazón? Sí, pero también actuar, porque Fátima no es un espectáculo del pasado, es una convocatoria viva para el presente. Es tiempo de rezar, de convertirse, de llevar la fe a nuestros hijos, nietos, vecinos. Es tiempo de decir sí como lo hicieron los pastorcitos. Ellos no eran fuertes, ni famosos, ni preparados, pero dijeron sí, y Dios hizo el resto. En el próximo capítulo, caminaremos con Francisco, Jacinta y Lucía hasta el final de sus vidas, y descubriremos cómo, incluso en la enfermedad y la muerte, fueron señales de luz para un mundo en tinieblas. No te vayas, lo que hicieron al final fue aún más impresionante. El tiempo pasó, pero el resplandor de aquellas apariciones no se apagó, al contrario, creció silenciosamente en los corazones de los fieles y dio fruto en vidas transformadas. Pero la historia de Fátima no puede contarse sin recorrer los últimos pasos de sus protagonistas, Francisco, Jacinta y Lucía, niños que vieron el cielo y aceptaron cargar la cruz. La fe que antes era un juego inocente, se convirtió en entrega madura, plena y dolorosa. La Virgen les había dicho que Francisco y Jacinta irían pronto al cielo, y así fue. Pocos meses después de las apariciones, los dos hermanos cayeron gravemente enfermos. Francisco, como siempre, era silencioso y contemplativo, solo pedía recibir la comunión, deseando estar con Jesús. Su muerte, en 1919, fue serena, casi como dormirse en la gracia. Jacinta, en cambio, vivió un poco más. Sufrió fiebres, dolores, cirugías sin anestesia, pero nunca se quejó. Ofrecía todo por los pecadores, como la Señora le había pedido. Sus últimas palabras fueron una oración. Quiero ir al cielo, pero primero quiero que muchos vayan conmigo, decía ella. La vida de Lucía fue distinta. Ella no partió pronto, como sus primos. Se quedó, y ese quedarse quizá fue la misión más exigente de todas. Vivió décadas en clausura, lejos de los reflectores, dedicada a la oración y la penitencia. Ingresó al Carmelo y allí permaneció hasta su muerte, en 2005. Fue ella quien, obedeciendo las orientaciones de la Iglesia, escribió los secretos, dio testimonio y explicó al mundo el sentido de lo que habían vivido. En su sencillez, Lucía se convirtió en el hilo que mantuvo viva la llama de Fátima a lo largo del siglo. No buscó aplausos ni fama, su corazón estaba centrado en Dios y en los pedidos de Nuestra Señora. Lo que vivió y reveló no fueron simples recuerdos, fueron llamados continuos a la conversión. Su silencio hablaba más que 1000 palabras. En el silencio, Dios habla más profundamente al corazón,
decía Santa Teresa de los Andes, y quizá por eso, tantos aún hoy se sienten tocados al escuchar su voz. Hoy, más de 100 años después, Fátima sigue siendo actual. Guerras, divisiones, persecuciones religiosas, ataques a la familia y a la fe. Todo lo que Nuestra Señora advirtió sigue amenazando al mundo, pero su voz de madre no se ha callado. Aún resuena, con dulzura y firmeza, llamando a cada uno de nosotros a la oración, la penitencia, la reparación y la confianza en su inmaculado corazón. Fátima no fue una aparición aislada, sino una intervención del cielo, un gesto maternal de amor que atraviesa generaciones. Y los pequeños que dijeron sí se convirtieron en faros para tiempos oscuros. Sus ejemplos no son leyendas, son guías. No fueron grandes teólogos ni santos de milagros espectaculares. Fueron niños pobres y sencillos, pero tuvieron el coraje de amar hasta el final. Si no se convierten y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 183. Y así, es por manos de esos niños que hoy el cielo aún nos invita a volver. Fátima es más que una historia, es un llamado, y la pregunta que deja es clara: ¿qué vas a hacer tú con esto? ¿Lo olvidarás? ¿Lo dejarás para después? ¿O, como Francisco, Jacinta y Lucía, responderás con todo el corazón? El tiempo apremia, el mundo necesita almas reparadoras, intercesoras, valientes, personas que recen el rosario, que ofrezcan sacrificios con amor, que vivan la fe con firmeza. Fátima no es un museo de la fe, es un fuego vivo, capaz de reavivar hasta los corazones más cansados. Tú puedes ser una de esas llamas, en tu casa, en tu parroquia, con tu familia, con tus oraciones. Nuestra Señora aún espera tu sí. Recen, hagan sacrificios, amen mucho, porque muchas almas se pierden por no haber quien se sacrifique por ellas, decía Jacinta. Hoy, la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Fátima recorre el mundo, entra en hogares, hospitales, cárceles, escuelas, y en cada lugar donde es acogida con fe, algo se transforma, porque donde entra María, renace Jesús, y la paz comienza a florecer. Por eso, más que nunca, necesitamos abrir espacio a esa presencia materna, no solo con devoción exterior, sino con entrega interior. Que el ejemplo de los pastorcitos nos inspire a vivir con más fe, que el rosario vuelva a ser rezado en las familias, que el Inmaculado Corazón de María sea un refugio verdadero para nuestros días, y que cada uno de nosotros pueda, al final de su vida, decir como Francisco, Jacinta y Lucía: sí, escuché al cielo. Sí, respondí. Si este llamado tocó tu alma, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Nuestra Señora del Rosario de Fátima te bendiga y te guarde siempre bajo su inmaculado corazón.